Hubo una época en la que la clase media era el símbolo del progreso en Latinoamérica. Una familia con casa propia, 2 hijos, un auto modesto, vacaciones una vez al año y sueños de que los hijos llegaran más lejos. Era el ideal, era la meta. Y durante varias décadas fue posible. Pero hoy, ¿dónde vive esa clase media? ¿Sigue existiendo? ¿Tiene casa? ¿Tiene auto? ¿Tiene certezas? ¿O solo tiene deudas, alquileres, aplicaciones de delivery y la esperanza de que mañana no todo esté más caro? Hoy vamos a responder esa pregunta. Vamos a hablar de la clase media de antes y la de ahora. Vamos a recorrer las ciudades, los barrios, los precios, los hábitos y sobre todo, vamos a mirar lo que se perdió. Porque a veces la caída no se nota, hasta que un día te das cuenta de que lo que antes era normal, hoy parece un lujo. Antes, casa propia. Ahora, alquiler eterno. En los años 80 y 90, muchas familias de clase media lograban comprar una vivienda, a veces con ayuda del Estado, a veces con crédito hipotecario, a veces con mucho esfuerzo, pero con la certeza de que era posible. Tener casa no era un privilegio, era parte del plan. Hoy, en ciudades como Buenos Aires, Bogotá, Lima o Santiago, una persona de clase media promedio no puede acceder a una hipoteca sin endeudarse por 30 años. Y aún así, muchas veces no califica. Los precios subieron, los salarios no, y la brecha entre el sueño y la realidad ya no se puede tapar. Por eso, alquilar se volvió la norma. Y no solo para los jóvenes, también para familias, para adultos mayores, para profesionales. La clase media ya no vive en la casa que soñó, vive donde puede, donde alcanza, donde no subieron tanto este mes. Antes, vivir cerca del trabajo. Ahora, 2 horas de transporte. La clase media de antes vivía en barrios bien conectados. Podía ir al trabajo caminando, en colectivo o con su propio coche. El tiempo rendía, las ciudades eran más pequeñas, y moverse no era una carga. Hoy, en muchas ciudades, la clase media fue expulsada a la periferia. Los barrios donde vivía ya no son accesibles, subieron de precio, fueron gentrificados. Los alquileres se volvieron impagables. Y ahora, para trabajar en el centro, muchos deben viajar 1, 2 o hasta 3 horas por trayecto, en transporte público saturado, o con el miedo constante de que el auto se descomponga. El tiempo que antes se usaba para descansar, estar en familia o estudiar, hoy se va en sobrevivir al traslado. Antes, colegios privados accesibles. Ahora, deuda por educación. En décadas pasadas, mandar a los hijos a un colegio privado era común en la clase media. No era de élite, era una forma de mejorar oportunidades. Y se pagaba con esfuerzo, pero sin drama. Hoy, en muchos países, la educación privada se volvió un lujo. Y la pública, muchas veces, está colapsada. Eso obliga a elegir, pagar y endeudarse, o aceptar una escuela sin recursos. Muchos padres trabajan horas extras solo para mantener una matrícula, y aún así, sienten que la promesa de ascenso social ya no está garantizada, porque ya no alcanza con estudiar, porque el título no asegura trabajo, porque la educación, por sí sola, ya no rompe techos. Antes, vacaciones una vez al año. Ahora, escapadas si hay ofertas. La clase media de antes se iba de vacaciones. Tal vez no a Europa, pero sí a la playa, al campo, a visitar familia. Se planificaba, se ahorraba y se hacía. Hoy, eso cambió. Viajar se volvió un privilegio intermitente. Se depende del dólar, del tipo de cambio, de promociones. Y muchas familias solo pueden salir si hay cuotas sin interés. El turismo se convirtió en un juego de estrategia. Buscar fechas, armar combos, mirar precios todo el tiempo. La idea de desconectar ya no existe, porque incluso en vacaciones, la mente sigue calculando. Antes, trabajo estable. Ahora, multiempleo y apps. Antes, un solo empleo alcanzaba. Con un sueldo medio, se vivía, se ahorraba, se proyectaba. Hoy, muchos tienen 2 o 3 trabajos. Y aún así, no llegan. La precarización se volvió parte del sistema. Freelance, por encargo, con contrato temporal, por horas. Y si todo falla, las apps están ahí. Rappi, Uber, Pedidos Ya, Didi.
Miles de profesionales, técnicos, incluso licenciados repartiendo para completar el mes. No es falta de ganas, es que el sistema ya no paga lo suficiente y la clase media, para sobrevivir, se volvió clase trabajadora intensiva. Antes, seguros médicos. Ahora, rezar por no enfermarse. La clase media accedía a medicina prepaga, seguros, planes complementarios. Ir al médico no era una odisea. Hoy, muchos deben elegir entre pagar el seguro o pagar la comida. Y si no tienen, dependen de un sistema público saturado. La salud se volvió un lujo silencioso. Y muchos postergan controles, estudios o tratamientos por miedo al costo. El cuerpo ya no se cuida, se aguanta, se estira, se ignora, hasta que algo explota. Y si llegaste hasta acá, te preguntarás, ¿qué pasó con esa clase media que lo sostenía todo? La respuesta es dura, la están empujando hacia abajo, ya no ahorra, ya no consume como antes, ya no tiene margen, ya no tiene futuro asegurado, y si antes era el motor de la economía, hoy apenas puede llenar el tanque. Los nuevos barrios, clase media. Hoy, la clase media ya no vive donde vivía. Las zonas donde criaron a sus hijos ahora son barrios premium. Fueron desplazados y se asentaron donde antes vivía la clase baja, o incluso en zonas sin infraestructura. Las casas se achicaron, los autos desaparecieron, los servicios son más caros y la sensación de estar bien ya no está. Se vive en tensión, esperando que no suba el alquiler, que no se corte la luz, que no aumente el colegio, que no se enferme nadie. La trampa de las apariencias. Muchos todavía parecen clase media, tienen celular, usan tarjeta, compran en cuotas, pero detrás hay deuda, hay ansiedad, hay miedo, porque mantener la imagen cuesta, y a veces cuesta demasiado, pero también hay orgullo y dolor de renunciar. Entonces se finge, se disimula, se sigue, hasta que ya no se puede más. Y justo ahí, cuando el esfuerzo se convierte en deuda emocional, cuando todo el peso del sistema cae sobre los mismos hombros, cuando los hijos preguntan por qué ya no se puede salir, es cuando más necesitamos hablar de esto. Suscríbete ahora a No Te Imaginas Qué, porque nadie más te va a contar lo que está pasando con la clase media. Y lo que sigue te va a sorprender. Lo que antes era normal, ahora es lujo tener un seguro, comprar una casa, estudiar sin endeudarse, salir a comer los fines de semana, tener un fondo de emergencia, cambiar el auto cada 8 años, tener vacaciones pagas, ahorrar para el futuro. Todo eso hoy es raro, y cuando lo logras, te sentís culpable, porque sabes que a muchos no les alcanza ni para lo básico. La clase media no desapareció, pero se está deformando, se sostiene pero cada vez con menos fuerza, y en cualquier momento puede caer. ¿Qué significa ser clase media hoy? Ser clase media hoy significa estudiar durante años, acumular títulos, formarte, especializarte, y aún así no conseguir un trabajo estable, presentarte a entrevistas que nunca responden, aceptar contratos temporales, mal pagos, sin beneficios, y darte cuenta de que el conocimiento ya no garantiza estabilidad. Significa tener empleo, cumplir horario, cumplir metas, ser responsable, pero no poder alquilar algo digno, no porque no lo merezcas, sino porque los precios no tienen relación con tu esfuerzo. Y terminas compartiendo cuarto, viviendo lejos, ajustándote en todo, solo por el derecho básico de tener un techo. Significa pagar impuestos todos los meses, sin falta, contribuir al sistema, aguantar aumentos, renunciar a lujos, y sin embargo, mirar alrededor y no recibir casi nada a cambio. Ni seguridad, ni salud, ni educación de calidad, ni transporte digno. Significa ser parte activa de la sociedad, el que sostiene el comercio, el consumo, los servicios, los sistemas, el que trabaja, el que emprende, el que paga. Y sin embargo, sentirte cada vez más lejos de todo, más lejos del ascenso social, más lejos de tus sueños, más lejos de la tranquilidad, más cerca del límite. Y aún así, la clase media sigue siendo la que más aguanta, la que no protesta pero resiste, la que no abandona, aunque esté agotada, porque mientras unos tienen poder y otros reciben subsidios, la clase media sostiene todo el edificio y lo hace en silencio, hasta que un día ya no pueda más. Y por eso,
Este video existe para contar lo que muchos sienten, pero no siempre pueden poner en palabras, porque si alguna vez tuviste casa propia y ahora alquilas, si antes viajabas todos los años y ahora calculas cada gasto, si trabajas más y ganas menos, si vivís con miedo a caer, entonces este video es también tu historia. Esto fue No te imaginas qué. Si quieres seguir descubriendo las verdades que no todos se atreven a mostrar, suscríbete ahora y activa la campana. Cada semana revelamos lo que otros prefieren callar. Y lo que viene te va a sorprender aún más.